cordial saludo, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a realizar un seminario sobre lo que es la ética y lo que es la moral. Primero vamos a mirar una balanza y pues la vamos a llamar razón o equilibrio. Y miramos en qué estado está la balanza o qué pesa más, la ética o la moral. Muchas veces nos encontramos situados en cómo pensar, si pensamos de una manera ética o estamos pensando de una manera moral. A veces nuestra razón o nuestro equilibrio tiene que basarse en una de las dos, puede ser ética o moral. Entonces podemos entender que la ética es la que estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o la ciencia del comportamiento moral, mientras que la moral es un conjunto de normas, de conductas, de convivencia íntimamente ligada a la ética. También podemos encontrar una diferencia entre moral y ética, pues es el conjunto y normas y principios que se basan en la cultura y las costumbres de un determinado grupo social. Por otro lado, la ética es el estudio y reflexión sobre la moral, lo que permite que un individuo pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal. También puede decirse que es una manera fácil de recordar la diferencia entre moral y ética, es que lo moral siempre se está aplicando a un grupo, como aquellas costumbres que se deben obedecer para actuar, y mientras que la ética proviene de una reflexión del individuo sobre las acciones que son morales y cuáles no son morales. Mientras etimológicamente encontramos que la moral viene del latín mos, que significa hábito o costumbre. Ética en el griego viene de ethos. Aquí podemos observar que la ética y la moral no son iguales, son diferentes. Mientras la ética viene viendo de un nivel teórico de reflexión, es decir, más de pensar, más de reflexionar si está bien lo que estoy haciendo y si me va a perjudicar, es más reflexivo. Mientras lo moral es más práctico de acción. Ejemplo, el caso de un médico. Es como pregunta, ¿es ético que un médico realice un aborto? ¿Es ético? ¿Estaría bien para su sociedad médica y para la comunidad que éticamente un médico realice un aborto? Será la pregunta al mismo. Mientras que en lo moral le dicen si él puede estar en capacidad de realizar un aborto, él podría responder, moralmente no lo puedo hacer. Entonces aquí lo pone en práctica y acá. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre ética y moral? Vemos que las características de la moral pues es un hecho real dentro de la sociedad, como un conjunto de normas que se transmiten de generación en generación, evolucionan con el tiempo y guardan diferencia con respecto a las normas de otra sociedad. Esas orientan a la conducta de los integrantes de esa sociedad. Un ejemplo, hace años las mujeres no podían utilizar jeans porque moralmente no se veían bien. Otro ejemplo, las mujeres pues no podían salir solas porque se veían mal dentro de la sociedad y mal moralmente. Otro ejemplo, en la comunidad LGTB pues no se veía muy bien que dos parejas del mismo sexo andaran demostrando sus afectos de cariño, ¿sí? Porque moralmente no se veía. Ya eso está cambiando. Mientras en la ética pues es un hecho real de mentalidad de algunas personas. Ya explicaré por qué. Es el conjunto de normas. Cuando hablamos de normas estamos hablando de leyes, decretos que regulan el comportamiento de una sociedad.
a saber de los principios y razones que un sujeto realiza y establece como una línea directriz de su propia conducta. Vuelvo y pongo el ejemplo del médico. El médico pues no podría realizar un aborto, pues se vería a un juicio de ética a través de su colegiatura de medicina, en donde le suspenderían la tarjeta profesional. Eso sería un caso. En el caso de la policía, también se verían asumidos a través de un juicio disciplinario, en donde pues se le haría reproches por su conducta. Entonces encontramos una diferencia. Lo moral viene de dentro, de íntegro de la persona, y que muchas personas lo miran como si fuera lo único, mientras lo ético es una mentalidad, pero está regulado a través de normas, te impide hacer lo que es incorrecto, mientras que en lo moral pues tú decides o no decides. ¿Qué semejanzas hay entre las dos, entre ética y moral? Las dos tratan de normas y percepciones. Así como miren la moral, es una percepción, verán si es bueno o no es malo. Y la ética, pues está regulada a través de normas. Ya les hablé sobre lo que es la parte disciplinaria que regula a ciertas carreras, ciertas personas que se comportan mal, no es ético. Mientras que también hablamos de un conjunto de normas que la sociedad transmite de generación en generación. Vemos el ejemplo de que la niña ve un osito y lo está ayudando. Cuando ya crece, pues ayudará a su papá, a su abuelo, a aquella persona semejante que siente empatía. Asimismo, tenemos como conjunto de normas que está sujeto y se adopta a su propia mentalidad. Es decir, ustedes verán o yo veré si seremos éticos o no seremos éticos. Pero dentro de la ética nos van a juzgar. Asimismo, si no actuamos de una manera moral, veremos si somos morales o no morales. Entonces la sociedad nos va a juzgar por nuestra propia mentalidad. ¿Qué diferencias hay? Surge como tal en la interioridad, ¿sí? Influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad intercultural. Esto hablando de ética. La base social y como tal influye en la conducta. Dice que es el conjunto de normas que actúa desde el exterior al inconsciente y es cultural. Entonces ambas tienen sus pequeñas diferencias. Y por último vamos a llegar a lo que es el fin último, a lo que te conlleva a ser una persona con ética y tener una buena moral. El hombre obra siempre por un fin, siempre hay un objetivo que cumplir. Ese fin debe entenderse también por oposición a medio. Puede haber una correlación de fines. Un fin se convierte en medio para fines superiores. Entonces, se debe buscar el fin último y el fin superior, pues el fin último es lo que se quiere de modo absoluto y en razón del cual se quiere las demás cosas. Lo que tú desees, lo que quieres cumplir, igual lo vas a cumplir, ese es tu objetivo. La clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. Tomen ese consejo. Gracias por su atención.